Nos acompaña el Club Bamboleo. Llegó el Club y se prendó la ropa. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar para poder terminar lo más pronto posible. Bueno, no lo más pronto posible, la clase de igual es un poco extensa como las dos anteriores. Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a estudiar una nueva fórmula, teniendo en cuenta que, bueno, las pasadas ya las tenemos que tener bien dominadas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, vamos a estudiar una fórmula que es la siguiente. Bueno, la voy a escribir aquí. Vamos a decir que, bueno, se ve muy, a ver, se ve muy chiquito. Vamos a hacerles a ver si ya. La derivada con respecto a x de algo que se va a llamar b a la n es igual a n b n menos 1 por la derivada con respecto a x de b. Si se dan cuenta, se parece demasiado a la primera parte, a la primera fórmula que estudiamos. ¿Qué es lo que se parece demasiado? Esta primero. Sin embargo, aquí lo que se hace, bueno, en esta fórmula es ahora multiplicar a lo que ya tenemos por la derivada de b. Aquí b, nosotros, bueno, se utiliza b o u, como ustedes quieran, para hacer, bueno, para referirse a la variable que estamos derivando. ¿Por qué ya no decimos término? Recordar, esto es una variable. ¿Por qué ya no decimos término nuevamente? Bueno, porque un término, por ejemplo, es 3x al cuadrado. Esto es un término. Y esto, para derivar esto, nosotros utilizamos pues la fórmula anterior, la derivada con respecto a x de términos, es decir, de x a la n. Se dan cuenta que aquí aparece como tal x. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que vamos a derivar? Vamos a derivar variables. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable es la composición de varios términos. Entonces, como ahí mi fórmula, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo que debo de tener una variable elevada a una potencia, entonces debo de tener varios términos elevados a una potencia, a la potencia que ustedes quieran. Y esto es lo que nosotros, o más bien, cuáles son las funciones típicas que nosotros vamos a ocupar para derivar con esta fórmula en particular, b a la n. ¿Cómo pueden identificar cuándo deben de utilizar b a la n? Bueno, porque ustedes van a tener paréntesis que están elevados a potencias. Cualquier paréntesis elevado a una potencia es b a la n, cualquiera. ¿Y por qué les digo cualquiera? Bueno, porque generalmente para indicar términos, pues nosotros no utilizamos paréntesis. Entonces, siempre que nosotros tengamos paréntesis, por ejemplo, así, entonces aquí yo ya no puedo derivarlo como lo hacíamos. ¿Por qué? Porque ya tengo un paréntesis, tengo una potencia, y dentro de ese paréntesis, ahora sí, todo esto es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque está elevado todo a alguna potencia. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo ocupamos esta fórmula que está por aquí? Bueno, bastante sencillo, de hecho. Vamos a escribir por acá un ejercicio simple. Por ejemplo, vamos a tener la función y es igual a x al cuadrado menos 3, todo esto elevado a la quinta. Si nosotros tratamos de hacerlo como ayer, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero elevar este binomio a la quinta potencia. Y bueno, para hacer esto, pues tenemos dos caminos. El primero y el más sencillo es utilizar el triángulo de Pascal para poder llenar el binomio que va a tener un montón de términos. Otra sería pues multiplicar 5 veces por sí mismo esto, y entonces así obtendremos pues el polinomio extendido. Sin embargo, pues aquí nosotros ya podríamos utilizar esta nueva fórmula. ¿Por qué? Pues porque acá ya tenemos, bueno, si nosotros hacemos una comparación, recordar que todo lo que está dentro del paréntesis
Todo eso hace referencia a v. Y el exponente, bueno, el exponente siempre va a seguir haciendo referencia a n. Entonces, si nosotros identificamos ya estas dos partes, pues la derivada es bastante sencilla. ¿Cómo quedaría la derivada si nosotros seguimos la regla de derivación? Es decir, esta fórmula, que me parece que en el formulario que les proporcioné es la fórmula número 3 o 4, no sé. Vamos a poner, la clase pasada vimos 3 fórmulas, así que esta debería de ser la número 4, porque deben estar en orden. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Primero me dice que debo de colocar n, entonces n es 5. Después, debo de colocar la variable, y la variable ya sabemos que es todo lo que está dentro del paréntesis. Después, al exponente le restó 1, es decir, 5 menos 1, 4. Hasta aquí se dan cuenta que es lo mismo que hicimos ayer. Pero ahora, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, ahora nos pide la derivada con respecto a x de la variable, y la variable es x al cuadrado menos 3. Entonces aquí me pide que haga otra operación más, es decir, que vuelva a hacer una derivación. Sin embargo, bueno, esto también ya está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque pues para hacer esta, pues está fácil. Entonces la respuesta de esto pues es 5x cuadrado menos 3 a la cuarta, y ahora debo de multiplicar esto por la derivada de esto que está por acá. Y la derivada de eso, ¿cuál sería? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x Exacto. Y la derivada de 3, en este caso de menos 3, ¿cuánto es? es 0. Pero, Ajá, 0. Muy bien. Y ya nada más, lo que me hace falta hacer, recordar, es simplificar o tratar de reducir los términos. ¿Cómo hago para reducir los términos? Es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es la multiplicación de este término por este término, porque es lo que sí puedo multiplicar. Recuerden que cualquier cosa que esté entre paréntesis elevada a alguna potencia, si tengo algún número afuera, yo no puedo multiplicar nada de afuera por lo que está dentro. Primero tendría que elevar la potencia y después multiplicar. Entonces aquí lo único que puedo hacer es multiplicar el 5 por el 2, y entonces 5 por 2 pues es 10x, y entonces esto me queda x cuadrado menos 3 a la cuarta. Y esto que acabamos de hacer es la derivada de la función que nosotros hicimos por acá. Se dan cuenta que mientras más avancemos en las fórmulas de derivación, pues más sencillo se vuelve a derivar. ¿Por qué más sencillo? Bueno, porque esto ayer pues tendrían primero que elevarlo a la quinta, y eso es un trabajo, bueno, quita bastante tiempo, y después pues ya derivar término a término. Sin embargo, siguiendo esta fórmula, pues ya es más bien es más fácil, menos complicado. ¿Sí le entendieron o tienen alguna duda? No, profe, todo profe, bien. por ejemplo, si en vez del 4... ¿Qué pasó? ¿No te escucho bien? Josué, Josué. Ah, sí, decía que si en vez de... El... ¿Qué pasó? ¿Sí me escucha? Sí, en vez de qué. Josué. Bueno, creo que José se ha ido. Emiliano, ¿escuchas? Sí, profe, sí, lo escucho. Entonces a lo mejor Josué se fue. Bien. ¿Dudas con respecto a esto, chicos, o todo bien hasta este momento? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Sí le entendieron a esto? Sí, Vuelvo a profe. preguntar. Sí, Karen, Víctor, Cindy, otra vez Karen. Sí, profe. ¿De dónde sacó el 10x, profesor? Bueno, ya ni vi de dónde sacó. Ah, ya vi de dónde. Hay que Olvídelo. multiplicar 5 por 2, 10. Sí, ya vi. Es lo que hay que hacer. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y probablemente queda un poco más claro esto. Bueno, de nuevo, B a la n, B ya no es un término, sino B es una variable, y las variables las reconocemos porque siempre vamos a tener un paréntesis. Y recordar, siempre que vean un paréntesis elevado a una potencia, ustedes deben de utilizar la fórmula para derivar B a la n. Siempre. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio que está sencillo. Es la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Y bueno, aquí
ya nosotros ya somos capaces de poder derivar esto. Primero, recordar que para derivadas las raíces siempre deben de estar en su forma de potencia fraccionaria. Entonces, menos x a cuadrada menos x cuadrada, ¿a qué potencia debe de estar elevada? A la 1/2, ¿no? Ajá, a la 1/2, perfecto, a la 1/2. Entonces aquí ya, si yo quiero derivar esta función, ustedes pueden darse cuenta que debo de utilizar b a la n. ¿Por qué b a la n? Bueno, porque tengo una variable, en este caso la variable sería lo que está dentro del paréntesis, elevada a una potencia, y esta potencia sería la n. Recordar siempre esto que les digo. Siempre los paréntesis elevados a una potencia, siempre se deben de derivar con b a la n. Entonces, como tengo un paréntesis y yo ya puedo realizar estas derivadas, bueno, ¿cómo sería la derivada? Primero, hay que bajar el exponente según lo que me está diciendo la fórmula. O sea, la fórmula primero me dice, pone el exponente. Bueno, el exponente es n, 1/2. Después escribe la variable, pero la variable pues es todo lo que está dentro del paréntesis. Después al exponente réstale 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2, ¿no? Menos 1/2. Ajá, menos 1/2. Y después ahí me está diciendo, deriva con respecto a x la variable. Y la variable ya sabemos que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces debo de... Aquí no lo estoy haciendo directamente, sino estoy colocando el operador derivada para saber que, bueno, más bien para indicar que ahí tengo que hacer pues una derivación. A ver, denme chance. Bueno, vamos a seguirle aquí. Entonces, si yo trato de hacer la derivación, hay la derivación entonces, ay Dios, ahora sí, a ver, si yo quisiera hacer la derivación entonces, ¿cómo me queda esto? Bueno, la primera parte, como la primera parte ya es parte de mi resultado, pues solamente lo escribo. Y después, ahora sí, hay que derivar esto, porque recuerden que siempre que aparezca eso significa que hay que derivar. Esto es el operador derivada. Entonces, el operador derivada me dice que todo lo que está después de él hay que ser derivado, obviamente de entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es la derivada de a cuadrado? ¿Quién me quisiera decir cuál es la derivada de a al cuadrado? A. ¿Por qué a? 2a, ¿no? ¿Por qué 2a? Así se baja el Cero, porque exponente. a cuadrada es una constante. Ah, Entonces, cierto. la derivada de una constante Cierto. es 0. ¿Y cuál es la derivada de menos x al cuadrado? Sí. Menos 2x. Exacto, menos 2x. Perfecto. Ahora aquí, recordar que todo esto, todo lo que yo acabo de obtener es un solo término, es una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación, yo puedo reducir cosas. ¿Qué puedo reducir? Bueno, aquí puedo reducir este 2 con este 2, porque aquí está dividiendo y acá está multiplicando. Entonces, si yo reacomodo todo, al final me va a quedar 2 entre 2, y ya sabemos que 2 entre 2 es 1. Entonces puedo reducir ese 2. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, por ahí tengo una potencia negativa, entonces esa potencia negativa no me gusta mucho. Entonces, como es una potencia negativa, yo sé que la puedo mandar al denominador, a cuadrada menos x cuadrada, y como la mando al denominador, ya es positiva. ¿Y en el numerador qué quedó? En el numerador nada más quedó el menos x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Profe. Ok, y entonces esto lo puedo expresar. Recuerden que les dije que siempre que quedaran las potencias así, solitas, me refiero a 1/2, 1/3, pues esto lo podía expresar yo como en forma de raíz, siempre y cuando estuvieran solas, o sea, más bien que acá arriba fuera 1. Entonces la derivada de la función, ya simplificada a más no poder, pues queda aquí. Esta es la derivada de la función. Menos x sobre la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, y es la derivada de esta primera función que tenemos acá. Se dan cuenta que el proceso no es difícil, solamente hay que seguir una serie de pasos y está más sencillo. A mí se me hace esto pues todavía sencillo. Todavía no empezamos con lo pesado. ¿Sí está bien esto, chicos? ¿Sí le entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Profe, Ajá. ¿por qué quedó menos x? ¿Por qué quedó menos x?
Aquí hay un signo de menos, ¿estás de acuerdo? Sí. Ese es el signo de menos que Sí. aparece aquí. Y aquí está la X, entonces esta X es la que aparece acá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, Gracias. de nada, de nada. Eso fue lo que pasó. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que quede todavía más claro aún. Vamos a borrar vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio simple. Bueno, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Pues otro sencillo. Otro sencillo. Bueno, quisiera que me dijeran sinceramente si entendieron esto. Si entendieron Ahorita esto, sí. bueno, entonces vamos a hacer la siguiente derivada. Vamos a hacer la derivada de A entre la raíz cuarta de X a la cuarta menos A cuadrado. Bueno, aquí si se dan cuenta, pues ya no se parece nada a una B a la N. Sin embargo, antes de poderla derivar, pues nosotros sabemos que podemos hacer pues algún tipo de simplificación. Primero, esta raíz la puedo expresar como X a la cuarta menos A al cuadrado. ¿A qué potencia? A la 1/2. No, A la 1/4 de... a la 1/4. Ahora también sé que esto yo lo puedo subir, todo este paréntesis lo puedo subir al numerador. Entonces, si yo lo subo al numerador, entonces es a X a la cuarta menos A al cuadrado. ¿Están de acuerdo que es a la menos 1/4? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto que está acá, ya puede ser derivado. ¿Por qué puede ser derivado? Bueno, porque ya tiene la forma de alguna fórmula que yo conozco. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, tengo B. ¿Cómo sé que es una B? Bueno, una variable porque está dentro de un paréntesis y además tengo la N, o sea, la potencia. Va. Entonces, si nosotros derivamos esto, bueno, pues ya podemos derivarlo. Ya podemos hacer la derivada de esto. ¿Cómo quedaría la derivada? Bueno, la derivada quedaría como aquí tengo una constante, bueno, recordar que las constantes siempre acompañan a toda la derivada, entonces esta va a ir acompañando, entonces ahí está, A, es una constante, no pasa nada. Ahora sí, empiezo a utilizar la fórmula de derivación. La fórmula de derivación primero me dice que debo de colocar n. Recordar, siempre visualizar la fórmula porque la fórmula es lo que dice lo que tenemos que hacer. N. Entonces, n es menos 1/4. Entonces, voy a abrir un corchete para no confundirme. Menos 1/4. Después, dice que debo de colocar b. Pero b sabemos que es lo que está dentro del paréntesis. Ahí está, ya está b colocado. Después al exponente le debo de restar 1. ¿Cuánto es menos 1/4 menos 1? Menos 5/4. Menos 5/4. Sí, menos 5/4. Y después, aquí me dice esta última parte que debo de derivar b. Entonces vamos a derivar b. Ya no voy a colocar el operador derivada, sino ya solamente voy a multiplicarlo por la derivada de la variable, o sea, de esto que está aquí. ¿Cuál sería la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo. 4x al cubo. ¿Y la derivada de menos a al cuadrado? 0. 0 porque es una constante. Muy bien. Entonces, esto que tengo yo aquí ya es la derivada de la función. Recordar que aquí ya tenemos la derivada, pero lo interesante es reducirlo, o sea, dejarlo muy simplificado. Aquí, ¿qué podría yo eliminar? Bueno, primero el 4 con el 4 lo puedo reducir porque 4 aquí está multiplicando y acá está dividiendo. Y habíamos quedado que si es un solo término lo puedo hacer. Entonces 4 entre 4 me da 1. Ahí está, ya tenemos la primera reducción. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, vamos a trazar una raya y vamos a decir, bueno, ¿qué es todo lo que está, bueno, ¿cómo le decías a mis otros estudiantes? Tenemos que decidir qué está sobre una fracción y qué está sobre la fracción.
Entonces, ¿qué es lo que queda arriba? Arriba de la raya, arriba de la fracción. Bueno, arriba de la fracción tengo la constante A, esta que está por acá. ¿Qué otra cosa tengo? Bueno, tengo el signo de menos, entonces ahí está el signo de menos. ¿Qué otra cosa tengo en la parte del numerador? Tengo el x cúbica, entonces x cúbica queda arriba. Ahora, ¿qué es lo que se va para abajo? Bueno, abajo se van a quedar pues todo lo que está debajo de una fracción, en este caso no tengo nada, pero sí puedo mandar algo abajo de la fracción. ¿Qué es lo que puedo mandar abajo de la fracción? Pues este término porque tiene potencia negativa. Entonces, si lo mando debajo de la fracción, esto queda como x a la cuarta menos a al cuadrado y a la 5 cuartos positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y aquí ya tendríamos la derivada de la función, ya no podemos hacer ninguna otra simplificación, ya así es como nos queda este ejercicio, menos a por x al cubo entre esto a las 5 cuartos, así es como nos queda esta derivada, ya simplificada y ya sin hacerle nada más, porque ya no puedo hacerle nada más. Y bueno, quisiera preguntarles si tienen alguna duda. Profe, ¿cómo supo cuáles son los números que iban arriba? Porque, mira, ¿cómo supe cuáles son los números que van arriba? Esto es bastante simple. Recuerda que como estoy manejando términos, bueno, voy a borrar las flechitas. Estoy manejando términos, entonces tú lo que puedes hacer es decir, bueno, esta está sobre 1, todo esto está sobre 1, esto también está sobre 1, ¿sí o no? Entonces así tú ya te das una idea de cuáles son los números que están arriba de la raya y los números que están abajo de la raya. ¿Sí o no? ¿Se me entendiste? Ah, ok, sí. Así es como te das cuenta. Vamos a hacer otro ejercicio para que quizás eso quede un poco más claro. Esto último que me preguntaste, a ver, vamos a escribir. ¿Qué otro ejercicio tengo Profe. por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, continúa. Gracias, eres muy amable. Ok, vamos a tratar de derivar esta función. Bien, sabemos que como es una función raíz, bueno, la función raíz para empezar la podemos expresar en una forma de potencia fraccionaria. Entonces, esta forma de potencia fraccionaria, ¿están de acuerdo que es esta? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora como ya lo tengo expresado en forma de potencia, yo, como el problema es derivar la función, pues yo tengo que visualizar qué fórmula puedo usar. En este caso, como tengo un paréntesis y ya saben que paréntesis es básicamente sinónimo de b a la n, voy a tratar de identificar las componentes de mi función. Efectivamente, observo que tengo un paréntesis, entonces todo lo que está dentro del paréntesis es v y el exponente, pues el exponente es la n. Entonces, una vez identificado esto, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya vamos a tratar de derivar la función. La derivada de la función, y recordar que siempre hay que seguir la fórmula siempre va a estar allá a su lado para guiarlos. Entonces, la fórmula dice que primero debo de colocar n, y n es 1/5. Ahí está, 1/5. Después, debo de colocar v, y v es todo lo que está dentro del paréntesis. Ahí está. Después, al exponente le tengo que restar 1 según lo que aparece aquí en la fórmula. Entonces, n menos 1, ¿cuánto es 1/5 menos 1? Menos 4 cuartos, 4 quintos. Ajá, menos 4/5. Y después aquí dice la segunda parte de la fórmula que debo derivar con respecto a x la variable. Ya sabemos que la variable es esto que está por acá, o es esto mismo que está por acá. Entonces, la derivada de eso con respecto a x, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de 3? Menos 2x cuadrado queda. Ajá, queda menos 2x al cuadrado, pero la derivada de 3 pues es más bien 0, ¿no? No. Pero bien, lo que dijiste ya es el resultado de la derivada de la variable, perfecto. Caray, profe, una pregunta, ¿por qué quedó menos 2x Es cuadrada? menos ¿Aquí no sería 3, ¿no? menos 3? Sí, exacto, es menos 3. Menos 3. Muy bien.
Bien, lo hice para ver si estaban aquí. Bien, o creo que todavía siguen aquí en la clase. Va. Bueno, ahora sí, pues lo que tenemos que hacer es acomodar los términos. Recordar que al final generalmente siempre voy a tener que acomodar una fracción. Aquí no puedo eliminar nada, nada puedo eliminar. Y ahora sí, voy a tratar de trazar estos unos que les dije yo, que son como de apoyo. A lo mejor con el tiempo lo pueden manejar. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Entonces, arriba de la fracción, ¿qué me queda? Pues arriba de la fracción me queda menos 3x al cuadrado, nada más. Debajo de la fracción está el 5. ¿Estás de acuerdo que está este 5 debajo de la raya? Y además, como tengo una potencia negativa, bueno, esta potencia negativa yo la puedo pasar al denominador para volverla positiva. Y entonces aquí yo ya no puedo eliminar esto con este porque son números distintos, entonces no puedo hacer eso. Finalmente, este sería el resultado de la derivada. Y creo que con esto queda un poco más claro lo que me preguntaba su compañera en el ejercicio pasado. Y no hay problema si lo expreso como raíz, ¿verdad? No. No hay problema si lo expresas como raíz. Ok. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Hasta Muy ahorita. bien, excelente. El último término que es menos 13 es el que se pasa, el que queda arriba, ¿no? Sí, pero ¿por qué cada arriba? Porque todo esto es una multiplicación. Todo esto es una Ah, ok. multiplicación y yo Ajá. puedo manejar una multiplicación a mi antojo. Si fuera una suma, ya no podría. Pero todos son, aquí te das cuenta que hay tres términos. ¿Cuáles son los términos? Bueno, el primer término es un quinto que está multiplicando a todo este término y este está multiplicando a este término. Entonces puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, sí, gracias. Bien. Sí, Bien. Ok, vamos a hacer otros ejemplos y ya creo que ya acabamos el día de hoy. Esto está sencillo, está más fácil. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Bueno, vamos a tratar de derivar la siguiente función. La siguiente función es 2x que está elevado a la 2 séptimos. Bueno, aquí es una función un poco más simple, más sencilla, pero ¿debo de ocupar b a la n o debo de ocupar x a la n? ¿Qué debería de ocupar? X a la N. ¿Debería de ocupar x a la n? Ve a la n, ¿no? Porque es un monomio elevado a una potencia, entre paréntesis. Sí, recordar que si estuviera así, 2x a la 2 séptimos, entonces ahí sí podría yo ocupar x a la n, pero no es así. Lo que tengo yo es algo dentro de un paréntesis y ese algo está compuesto por, en este caso, dos términos que está elevado a una potencia. Entonces no puedo ocupar x a la n, no podría ocupar x a la n. Entonces lo que tengo que ocupar es b a la n. Y haciendo una recapitulación, esto que de aquí, lo que está dentro del paréntesis sería b y esta cosa que está por acá, bueno, ese es el exponente. Entonces, si yo sigo el orden de la fórmula primero me dice que escriba 2 séptimos. Después que escriba b y b es 2x. Después que al exponente le reste 1, 2 séptimos menos 1, ¿cuánto es? Séptimo. ¿Cuánto? Menos 5 séptimos. Ajá, menos 5 séptimos. Y después a esto lo debo de multiplicar por la derivada de la variable, es decir, la derivada de lo que está aquí. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. Muy bien. Ahora, si yo quisiera reducir esto, bueno, si yo lo quisiera reducir, pues de hecho ya está casi completo. Arriba de la raya, ¿qué hay arriba de la raya? Bueno, tengo este 2 y tengo 2 por este 2, pero ese 2 por 2, pues da 4. Debajo de la raya tengo el 7, ahí está el 7. Y ahora, esa potencia negativa, bueno, la puedo bajar para volverla positiva. Y entonces este resultado que está aquí ya es la derivada de esta función, de esta primera función sencillita. ¿Sí la entendieron o no la entendieron, jóvenes? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Me podría explicar otra vez el último paso, por favor? El último, o sea, este. Sí, ¿de dónde se salió el 4 y Bueno, pues multiplicando el 2 de arriba por el 2?
Sí, recuerda que nosotros podemos hacer esa multiplicación porque todo es una multiplicación, todo es una multiplicación. Entonces yo puedo multiplicar, como bien lo dijiste, este 2 por 2 es una multiplicación y 2 por 2 es 4. O si no lo quisieras multiplicar así tan directamente, pues al final de cuentas tú lo puedes expresar aquí. Así, tengo un 2, que es este primer 2, después tengo otro 2, que es este otro 2 que está por acá, y entonces al final, pues pues ahí ya lo podrías multiplicar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, gracias. Así, eso es lo que está pasando, es lo que sucede con este tipo de fórmulas. Y bueno, vamos a hacer otro ejercicio, un ejercicio más para para que amarre, diría por ahí algún compañero suyo. A ver, vamos a derivar la siguiente función. 2x al cuadrado menos 5x más 7, todo esto elevado a la 7. Bueno, automáticamente, pues de eso ya se dan cuenta que es una función v elevado a una potencia n, o sea, tengo una variable elevado a una potencia, entonces ya puedo derivarlo, pero o sea, ya no tengo que hacer ninguna transformación, yo ya puedo derivar eso directamente. ¿Cuál es la derivada? Bueno, la fórmula. La derivada primero me dice que debo de colocar n, y n es 7, entonces ahí va. Después me pide que coloque v, o sea, es 2x al cuadrado menos 5x más 7. Sí están siguiendo que, sí entienden que estoy realizando lo que me dice esta fórmula, ¿verdad? Que estoy aplicando Sí, esto que profe. está aquí. O sea, Sí, es lo que profe. estoy haciendo. Bien, ya tengo n, después tengo b. Después la fórmula me pide que al exponente le reste 1, que es esto que está por acá. Entonces, 7 menos 1, ¿están de acuerdo que son 6? Y después la fórmula, y lo voy a escribir así, me pide que haga la derivada con respecto a x de la variable, pero la variable es todo esto que está aquí. O sea que es 2x al cuadrado menos 5x más 7. ¿Y por qué no lo derivo? Porque estoy colocando el operador derivada. Entonces estoy siguiendo al pie de la letra la fórmula. Ahora, vamos a ver qué es lo que tengo. Yo tengo n. Después todo esto es v. Después esto que está por aquí es n menos 1. Y después esto que está aquí es la derivada con respecto a x de b. Entonces ustedes pueden darse cuenta que lo que yo hice es seguir al pie de la letra la fórmula que está por acá. Es lo que estamos haciendo, es siguiendo la fórmula. Bueno, ahora que ya tengo yo esta fórmula, bueno, más bien la expresión de la derivada, lo único que me hace falta es derivar lo que no he derivado, porque por ahí me dice que debo de derivar algo. ¿Qué es lo que debo de derivar? Pues esto que está por acá. ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de 2x al cuadrado, ¿cuánto es? 4x 4x. ¿Y la derivada de Menos 5x, cuánto es? menos 5. ¿Y la derivada de 7, cuánto es? 0. 0. 0. Exacto. Aquí yo ya no puedo hacer cambios, o sea, de numerador a denominador, porque pues no tengo potencias negativas, no tengo fracciones. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, multiplicar este 7 por estos dos que están acá. Eso sí lo podría hacer, si quisiera. Si no, pues solamente lo reacomodo, de tal manera que las potencias grandes queden al final. Por ejemplo, así. Se dan cuenta que esto que yo acabo de escribir es exactamente lo mismo que está aquí arriba. Y aquí hago referencia a una propiedad de los números reales. ¿Cuál es esa propiedad? El orden de los factores no altera el producto, es una propiedad, por ahí está escrita, bueno, se lee de esa manera. Entonces no importa si yo primero escribo el 7, después esto y después esto, o si primero escribo el 7, después esto, o si primero escribo esto, luego esto y al final esto, no importa, es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, Profe, profe. entonces ese 7 por el 4x menos 5 lo podemos dejar indicado o también desarrollarlo. lo puede desarrollar, pero mientras más factorizado esté mejor. Entonces, así como lo tenemos, está factorizado.
Que cuando sí podrían ok, está bien. multiplicarlo, cuando sean letras, pero aún así, Mejor. si la multiplicas, bueno, vas a expandir el término, pero así como está, pues está factorizado, y mientras más factorizado esté, mejor, lo repito nuevamente. ¿Sale? Vale. Bueno, entonces creo que por hoy acabamos la clase. Por ahí les pido a que vean de nuevo el video si es que lo requieren, y les voy a dejar los ejercicios correspondientes a esta clase. ¿Cuáles son los ejercicios que corresponden a esta clase? Bueno, ahí va, está cargando la imagen. Son pocos, como ayer. Bueno, creo que la imagen ya la tiene, ¿no? Creo que sí. Sí. Es esta imagen. Y vamos a ver si es esta también. Vamos a ver, 27, sí, sigue por acá. Entonces, por acá, pues seguimos. ¿Cuáles son los ejercicios que van a hacer? Bueno, ayer se quedaron en el 20, me parece. 20. Entonces, 20. hoy Ujú. lo que van a hacer es del 21 al 28. O sea, de aquí y uno de acá. Es hasta Ok. hasta el que van a realizar. Todos se realizan con la fórmula que vimos el día de hoy, todos. Y bueno, la ventaja es que acá a la derecha, pues está el resultado al que tienen que llegar. Entonces, pues ya saben que si no llegan a esto, pues algo han de haber hecho mal en el álgebra. Y pues se puede corregir. Los otros ejercicios, bueno, son de las fórmulas que vienen de U por B, y los últimos serían de U sobre D. Pero eso lo veremos más a detalle en la siguiente clase. ¿Qué les pido para la siguiente clase, que es el martes? Primero, que dominen perfectamente esta última fórmula, porque esta fórmula es la que vamos a utilizar para las dos fórmulas que siguen. Entonces, si ustedes no dominan bien esta fórmula, posiblemente las otras fórmulas les vayan a costar demasiado trabajo, porque no solamente tenemos que ahora hacer la derivada, sino tenemos que hacer otro proceso algebraico. Entonces, para reducir, entonces necesitan de entrada dominar bien esta. Hagan de cuenta que este es el parteaguas entre comprender lo que viene de la unidad, o quedarse aquí y medio comprender lo que viene después de esto. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar, o sea, ahorita sí estoy a su total disposición, chicos, en la medida de lo posible, porque sí necesito yo que ustedes aprendan bien esta fórmula, que la aprendan súper bien. Esta es quizá la más importante de esta primera parte, que son derivadas de funciones algebraicas. Y ya si ustedes dominan y las dos que vienen, todo el curso ya va a estar más sencillo. De hecho, las derivadas más complicadas, a mi consideración, son las derivadas de funciones algebraicas, o las que estamos viendo en este momento. Las demás, las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, son más fáciles, son mucho más sencillas. Estas son las que cuestan un poquito más de trabajo. Bueno, entonces ya creo que por hoy terminamos, y nos vemos el martes. Voy a subir el videito para que por ahí lo puedan ver si lo requieren, ¿sale? Dale, Hasta profe. luego, chicos, hasta luego. Hola, que estén profe, bien. gracias. Ay, profe, Cuídese. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que su tarea es en pareja, solamente una persona sube. Ok. Hasta luego, bye.